Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a mi espacio de Misterio NECO 87, donde compartimos las ideas del mundo del misterio, de la crítica social, de la conspiración y del esoterismo. Y el tema que hoy nos trae a este espacio es uno que tiene que ver con una parte, con un componente muy particular de la naturaleza humana que siempre me ha causado curiosidad y que sé que a muchos de ustedes les causará gran inquietud. ¿Por qué consume el poder? ¿No han notado que cuando una persona adquiere poder de alguna índole, sea poder político, económico, algo cambia en la persona? Pareciera como si algo se desajusta en la psiquis, en la esencia humana, no solo en la mente, sino en los sentimientos, de tal manera que la persona, por más que lo intente, no vuelve a ser la misma. Nadie que haya tenido o tenga poder vuelve a ser el mismo. El poder corrompe es una premisa muy conocida y muy cierta dentro de todo este tema. Y es tan cierta como saber que, por ejemplo, cuando alguien adquiere poder económico, sea con un negocio, por una herencia, por la lotería, no vuelve a ser el mismo por más que lo intente. Cualquier persona que agarre un poco de poder o agarre alguna influencia por naturaleza que está en el ser humano, lo cambia por completo. La corrupción es algo más profundo. La corrupción es algo mucho más allá de la esfera política. La corrupción es algo que está intrínseco, metido en la condición humana. La primera premisa que quiero compartir con ustedes es esta: primero los míos. Siempre va a favorecer a los suyos. Imagínense por un momento que usted tiene una empresa que es suya, un negocio que es suyo, un restaurante, una oficina, algo que usted construyó con sus propias manos o con algunos otros socios, independientemente de eso. Y a su oficina llega la hoja de vida de una sobrina suya, de la hija de un amigo muy querido suyo de la infancia o de la universidad. Entonces, es evidente que independientemente de los valores humanos, morales o éticos que una persona tenga, siempre, casi siempre, vamos a favorecer a los nuestros. De ahí la premisa de primero los míos. Es lógico, en el 70% de los casos, las personas siempre van a fallar a favor y van a favorecer a los suyos, a los de su familia, a los de su círculo íntimo. Entonces es de lógico pensar que si en una oficina de una gran empresa están haciendo fila 20 personas, digamos 20 mujeres, y cada una está esperando su turno para entregar su currículum o su hoja de vida, pero externamente, sin haber hecho la fila, llega una persona recomendada, hija de un amigo del dueño de la empresa, o una chica muy querida, o una chica que él conoció cuando era pequeña. Digamos que ¿a quién le van a dar? Ahí es cuando entra en juego el mérito. ¿A quién le van a dar la oportunidad? ¿A las 20 que hicieron el examen y el proceso de admisión y que están haciendo fila? ¿O a la chica que entró de último? Entonces de ahí viene el hecho de que primero los míos. Siempre solemos favorecer a los nuestros. La segunda premisa es muy sencilla, es un recorderis histórico. Los romanos. Los romanos fueron una cultura fascinante porque fueron prácticamente los padres de toda la democracia o de todo el sistema de leyes actual. Gran parte del sistema penal, del sistema jurídico de muchos países se basa en los romanos. En este sentido, lo que heredamos de Roma fue, además de sus leyes y de su cultura, sus valores morales, que eran bastante cuestionables. Todos sabemos que los romanos eran una cultura altamente corrupta. Dentro de su filosofía, dentro de su cosmovisión, ellos tenían una excusa más o menos como quien dice: de malas los dioses, no tenemos la culpa, los dioses nos hicieron así, ellos no tenían concepción del ADN, los dioses nos crearon así, crearon esta carne y este cuerpo débil para los vicios, entonces nosotros haremos posesión de lo que es propio para el ser humano, lo que es propio para los dioses, lo que es propio para el ser humano. De ahí viene la concepción de a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Porque los romanos decían que los dioses se encarguen de los asuntos de los dioses y nosotros de los humanos. Por ende, los romanos eran una cultura que justificaba de alguna manera subjetiva sus vicios y su corrupción. Los actos corruptos de la política romana se datan desde el principio de la civilización misma, desde el momento que Roma se convirtió en una monarquía, luego en una república y luego en un imperio. Entonces los romanos fueron corruptos por el hecho de que ellos decían que en el ser yacía
algo y hacía una cuestión que era propensa a ser corruptos. Entonces, de alguna manera ellos lo justificaban. El tercer elemento es uno que ya mencioné, y es que la corrupción humana está intrínseca a la condición del ser, a su ADN, a su sangre, a todo su interior, más allá de lo moral y lo ético. Independientemente de tus valores morales, de tus valores éticos, de tus valores religiosos, independientemente de que tú tengas una estructura de personalidad que te pueda establecer como incorruptible, en pocas palabras, el ser humano es corrupto por naturaleza. Un cuarto elemento podría ser la imparcialidad. Cuando yo estoy en el medio de la pelea de dos amigos, o cuando yo estoy en el medio de un proyecto en el cual mi opinión tiene voz y voto y depende de ambos, siempre uno trata de buscar esa posición de neutralidad, ni para allí ni para allá, no favorezco ni al uno ni al otro. A veces pretendemos creer que somos árbitros, creer que yo no soy corruptible, yo no tengo precio, yo no me vendo, yo no le hago favores a nadie, ni a mis amigos. Finalmente, viene la reflexión. La corrupción es uno de los males, es uno de los vicios del ser humano, como lo veían los romanos, que el ser humano tenía una cantidad de vicios, e incluso los romanos podían llegarlo no directamente, esto es una interpretación subjetiva, pero los romanos daban como a entender que los vicios eran el ingrediente que hacía más vivible la existencia humana, que ya de por sí en esos tiempos era bastante deprimente, no era muy diferente a la de ahora, salvo la cuestión tecnológica. Pero entonces, la forma en la que los romanos le daban rienda suelta a esos vicios era, además de decir que los dioses no se habían hecho así y que el ser humano era corrupto por naturaleza, era porque no tenían la barrera de contención moral y ética que logra a un ser humano mantenerlo en su lugar. Corrupción es una palabra que tiene una connotación tal vez muy fuerte, muy ofensiva, pero los seres humanos todos somos corruptos, desde el hecho de papá regañar a su hija y mamá darle el permiso que papá le negó, hasta los actos de corrupción más grandes que se llevan presupuestos gigantescos, y de ahí para adelante el ser humano todos los días va en un vaivén de cosas que considera a su proceder según su propia versión 2.0 de la ética y la moral. Y bueno, en esta clase o en este tema, el punto al que yo quería llegar era que no debemos asustarnos ni estigmatizar la palabra corrupción, debemos aceptarlo como algo llevadero, como algo que se puede contener, como algo que hace parte de la vida humana y que en algún momento de nuestras vidas, en alguna situación nos vamos a ver inmersos en algún acto de corrupción. Y la corrupción no es solo cuando el gobierno hace un contrato sobre costos, o la corrupción no solo está asociada a la política ni a la economía, sino que la corrupción viene de cosas muy pequeñas. La corrupción viene de cuando a mí me dan 10 pesos sabiendo que me debían dar 8 y me quedé con esos 2. La corrupción viene de hacerle favores primero a mis amigos y luego a los demás. Entonces, en una naturaleza humana corrupta y en una sociedad corrupta, el mérito es algo que suena como a que no es cierto. El mérito muchas veces es el contentillo que se les da a las personas que se llenan la boca diciendo el mérito, para hacerles creer que esta es una sociedad más justa, pero realmente la sociedad humana es mucho más corrupta y corrompida de lo que nos podemos imaginar. Espero que les haya gustado el tema. Estos no son temas esotéricos. La razón por la cual trato de tocar temas de crítica social, un poco de historia, es no solo porque es mi área profesional, sino porque los temas esotéricos más profundos, los temas que tienen que ver con contrarrestar brujerías, con elevar el nivel de vibración, con el tema extraterrestre, suelen ser temas un poco que hieren la susceptibilidad, suelen ser temas que de pronto golpean muy de frente el paradigma o el pensamiento o el sentir de las personas, y por eso trato de tratarlos de forma tangencial y respetuosa, pero conforme este canal vaya creciendo voy a ir tratando temas muy fuertes del área esotérica, del área mística. Hice un video de la teoría de la posesión de objetos, pero hay otra teoría de la posesión de objetos 2, 3 y 4. Hay uno que tiene que ver con las propiedades del cobre, del oro, del bronce, del acero, que tienen propiedades muy particulares dentro de ese otro mundo. Entonces, gracias por escucharme, gracias por compartir esto y nos vemos para la próxima. Y muchas gracias por venir aquí a este espacio, por comentar, por escucharme, me doy por bien servido y hasta pronto.